A Ría da Estrela presentou en Fitur a súa oferta turística para 2026. Como acontecera xa nas últimas edicións, a súa estrategia basease en achegar o mar a Compostela, consolidando a opción do camiño da Ría de Muros Noia como a única forma efectiva, comercializable e histórica de peregrinar a Santiago por mar, rememorando as travesías que seguiron milleiros de peregrinos dende hai séculos. A entidade aproveitou a súa presenza en Madrid para dar a coñecer dúas novas rutas que se sumarán á súa oferta turística. A sexta edición da ruta Rías Baixas Camiño da Ría de Muros Noia, que se verá ampliada tamén a Portugal, e a segunda a ruta da Vía Querinísima. Apostar por unha cousa nova, non? Bueno, pois o camiño, pois o francés, o inglés, o portugués, e eu creo que faltaba pois ese camiño por mar, non? E creo que yo estamos ofrecendo a tanto os tránsitos que veñen da zona sur como os tránsitos que poden vir da zona norte, e creo que é un proxecto moi bonito. E aparte que está incluso moi ben acollido pola prensa internacional, vale, de un produto novo. E están continuamente preguntándonos, informándonos, estamos salindo en moitas revistas e a verdad que estamos moi contentos. Precisamente na presentación en Fitur, Ría da Estrela contou coa presenza de Roberto Ciambetti, presidente da asociación Vía Querinísima, que empuxo en valor a importancia desta ruta. Un viaje de 1431, escrito en un diario que se ha conservado y que es un diario que hoy miles de peregrinos y de viajeros repercorren aquellas rutas que se hicieron en aquel momento. Y estamos hablando de 13 países que en el conjunto quieren valorizar esta ruta, y sobre todo estamos hablando de una unión entre Véneto y Galicia que van a hacer con la Vía Querinísima algo muy importante a nivel europeo. Na presentación tomaron parte tamén representantes dos concellos que integran a Ría da Estrela e a Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia, así como responsables do Real Club Náutico de Portosín e do Monterreal Club de Yates de Bayona, como organizadores da sexta ruta Rías Baixas Camiño da Ría de Muros Noia. Para nosotros fue una primera ruta hace 6 años, que fue una prueba con el Náutico de Portosín como compañero. Fue toda una prueba, ha sido un éxito durante estos 5 últimos años y esperamos que esta sexta sea lo mismo. Al final es una ruta donde incentivamos a la gente a hacer el camino de Santiago por mar llegando a Muros, incentivar que otros clubs hagan lo mismo que nosotros. No solo nosotros tenemos que hacerlo, sino que creo que otros clubs de toda Galicia pueden hacer exactamente lo mismo, y es una manera de potenciar el turismo náutico, tanto nacional como internacional. Para el Real Club Náutico de Portosín es importante porque aúna mucho la cultura nuestra de club que queremos proponer, que queremos exportar también a otros sitios y que nos vengan a conocer. Tenemos una serie de servicios y un entorno privilegiado que es una pena que la gente no se acerque. Y uniendo valor, uniendo espiritualidad con deporte, con muchas cosas y con familia, yo creo que conseguimos un producto muy interesante que nos haga poner en el mapa.